me parece ideal presentar en esta invitación con Mónica, con Gonzalo y con Adriana Petra, que no está porque junta, digamos, lo que voy a hablar hoy, conversaciones que venimos teniendo, que vienen de la historia global y temas de la Guerra Fría cultural, sobre todo estos nuevos archivos que nos permiten volver a este periodo donde el debate ideológico se jugó en gran parte en editoriales, en literatura, en cine y en el tráfico de esos materiales. Tiene que ver mucho con nuevos estudios que se están haciendo desde el cine sobre el género documental, sobre memoria, sobre reescrituras, sobre todo de épocas de militancia. Pero sobre todo tiene que ver con el enfoque teórico que estamos viendo en ciencias sociales y humanidades, que viene con el giro afectivo, ¿no? Y este nuevo, o no este nuevo, pero esta manera de encarar las estructuras epistemológicas desde los afectos, ¿no? Desde estructuras de sentimientos y sentidos. Entonces todo eso se cuela un poco en lo que voy a hablar ahora. ¿Y dónde se ubica este trabajo sobre el archivo afectivo de la Revolución China? Mis preguntas vienen de la literatura comparada, ¿no? Sobre discursos de literatura mundial, sobre cómo circula, cómo se transforman los productos culturales cuando cruzan fronteras lingüísticas. Como decía Mónica, este es un proyecto más amplio, de cómo se dan las escrituras de China en América Latina, dado que no hay un aparato especializado de lectura. Es decir, no hay sinología, no hay hasta ahora, digamos, esto está cambiando ahora, pero históricamente no ha habido estudios filológicos, programas, departamentos especializados en decodificar, digamos, esa especificidad de la cultura china. No hay traductores, no ha habido traductores, y no hay un archivo organizado, ¿no? Entonces, lo que yo hago en el proyecto es recorrer como momentos canónicos de la literatura, desde la crónica modernista, las vanguardias, Borges, el presente, tratando de reconstruir estos modos de circulación. Y buena parte del trabajo se concentra o se apoya en el proceso revolucionario chino y cómo la diplomacia cultural maoísta provee una infraestructura inédita que permite la circulación, la exportación, ¿no?, de textos literarios chinos que jamás habían circulado en español y jamás habían sido leídos, siquiera en traducción en inglés o en francés, ¿no? Y es todo un trabajo que tiene que ver con explorar la lógica de la diplomacia cultural, ¿no? No ser reconocida la República Popular China por casi ningún país de Occidente. Cuando se establece la República Popular, los chinos recurren a la diplomacia cultural, invitaciones, ¿no?, de intelectuales de todas partes del mundo, conocían el país, recorrían, veían los logros, se llevaban a publicaciones y a través de estas élites culturales, ¿no?, se generaba una imagen positiva, ¿no? Entonces la lógica del soft power. Y para este trabajo hago un esfuerzo enorme, ¿no?, muchos años de ir juntando un archivo que está todo disperso, ¿no? Rastrear viajeros, títulos, traducciones, editoriales, ¿no?, hurgando en Mercado Libre, en el Sevinci, amigos bibliófilos, libreros, ¿no?, catálogos de editoriales donde hay títulos chinos, y bueno, con esto fui juntando una hermosísima colección de como 100 títulos que se consiguen todos, bueno, los que trabajo que están en Buenos Aires, que me permiten analizar mercados editoriales, revistas, distribuidores, ¿no? Entonces esta es una parte del trabajo donde hay un trabajo de archivo muy clásico, ¿no? Es el momento como de coqueteo con la sociología de la cultura, la historia del libro y la edición, y ese tipo de herramientas. Y la periodización de estos textos literarios termina más o menos hacia fines de los 60, porque con la revolución cultural los chinos giran el foco de su diplomacia hacia el tercer mundo sobre todo, y dejan de enfocarse en la cultura y exportar cultura, y se concentran más en formar dirigentes de los nuevos partidos chinos, o de los nuevos partidos maoístas, y sobre todo formar nuevos cuadros de guerrilla. Entonces la cultura, digamos, pasa a un segundo plano del programa diplomático. Y acá quisiera hablar de un primer problema, ¿no?, que es la revolución cultural, o el problema de la revolución cultural como archivo, ¿no? No es un problema
para los que hacen historia global, ¿no? Como decía recién, cuando rompen los partidos, bueno, cuando rompe el maoísmo con Moscú, hay una especie de carrera para captar todos estos nuevos partidos comunistas dispersos por el mundo. Entonces crece muchísimo la cultura impresa, las publicaciones, los folletines, las traducciones, y bueno, la circulación de todos estos materiales. Entonces hay muchísimo trabajo hecho al respecto en Argentina, sobre todo el trabajo de Adrián Celentano o de Brenda Rupar, que que reconstruyen muy bien todo ese archivo partidario. Pero desde el punto de vista de la literatura, ¿no? Y de la pregunta por la circulación de la cultura humanista china, acá sí que se para, ¿no? Porque toda esa cultura tradicional que habían utilizado los chinos como mecanismo diplomático, ¿no? La poesía de la dinastía Tang, la ópera de Pekín, cuentos tradicionales, todo lo que hace al archivo clásico y tradicional queda por completo censurado, ¿no? No se exporta para afuera y hacia adentro del país se censura, se revisa. Porque claro, la revolución cultural, ¿no? Estos 10 años, del 66 al 76, es el momento de radicalización del planteo del arte popular que había ya dictado Mao en los años 40 en el foro de Yan'an, ¿no? El arte revolucionario, para el pueblo, sobre el pueblo y por el pueblo, ¿no? Entonces la producción cultural de ese momento queda restringida a un repertorio muy limitado, ¿no? Lo que son las óperas modelos, ¿no? Entonces esto es casi como una cosa que se repite, ¿no? Durante la Revolución Cultural solo había 8 óperas en todo China, ¿no? Son óperas y ballets, porque eran distintos formatos, que las coordinó Jiang Qing, la esposa de Mao, ¿no? Que eran una cruza muy curiosa entre la ópera de Pekín, con todos los componentes del realismo socialista, una paleta tecnicolor y una, digamos, gestualidad que hoy hacen que sea de los productos más reconociblemente kitsch de la cultura china, y es un gran objeto de colección en China por toda la memorabilia que genera. No, pero son óperas cuyos temas ya no son los emperadores, cancilleres de la ópera tradicional, sino que son las luchas revolucionarias contra el enemigo extranjero, contra los enemigos de clase y demás. Y aunque se originaron como óperas y ballets, rápidamente aparecieron en discos, ¿no? En cómics, en carteles, en postales, en jarrones, en sellos, en muñecos, en calendarios, ¿no? En cigarrillos. Se pasaban en altoparlantes en fábricas, en campos, en hospitales, en escuelas, ¿no? Y este es un primer elemento que a mí me interesa pensar como problema de archivo y como problema de trabajo, ¿no? Los productos de la revolución cultural son ubicuos, ¿no? No hay un momento de consumo específico de estos materiales, sino que son parte de la escenografía vital de la revolución, ¿no? Se absorben, se oyen, se cantan, se tocan, se consumen con el cuerpo y con todos los sentidos. Entonces, teniendo en cuenta esto, y ahora voy a volver a esto, ¿no? Pero a medida que juntaba mis materiales, ¿no? Mis libros, mi cultura impresa, yo me iba topando con varios documentales hechos en Latinoamérica que volvían, ¿no? Y que rescataban muchas de estas imágenes de la revolución cultural, pero que no me cuadraban con el enfoque, ¿no? Por ejemplo, Hotel de la Amistad de Pablo Duchinsky, que cuenta, digamos, es el regreso, es del 2016, y es el regreso a Pekín de los hermanos Duchinsky, cuyo padre, ¿no? Argentino casado con una uruguaya, vivían en Uruguay, se muda a Pekín para trabajar antes de la Revolución Cultural, pero para trabajar como profesor de español en este gran aparato nuevo que hace la revolución de traductores, profesores de español y demás. Y este documental traía un montón de imágenes, sonidos y retratos de este periodo, pero no me cuadraba. Entonces dije, bueno, lo uso como un pie de página para ilustrar un poco cómo era la sociabilidad de todos estos latinoamericanos que vivían en el Hotel de la Amistad, que era este complejo residencial para los extranjeros.
Luego di con Cartas de Jinjai, de Víctor Ochoa Picardo, también un venezolano cuyo padre se había mudado con toda la familia a Pekín, a vivir en el Hotel de la Amistad para trabajar. Y bueno, Víctor luego, como se había escolarizado en China, vuelve a hacer la carrera, hace toda la carrera de arquitectura en China, se queda a vivir en China y bueno, hace un par de años recoge las cartas que se escribía con sus padres y como estudiante y las anota, ¿no? Y en esas anotaciones, al pie de página, hay una revisión y dice que que va a salir pronto una película de la familia Martins, ¿no? Una familia brasileña que ellos conocen muy bien, porque parece que me fui enterando que todos estos hijos militantes que fueron a vivir a China durante este periodo se conocen, están en contacto y tienen una red social inmensa, así que a través de ellos fui ampliando muchísimo el material. Pero de nuevo, una familia brasileña que vivió durante años, estos son los que más tiempo vivieron, entonces, de vuelta, otro excelente nota al pie sobre el mundo de la enseñanza del portugués, ¿no? La prensa brasileña y sobre todo Radio Pekín, ¿no? Otro medio más. Todos estos materiales que se iban, digamos, creciendo y agregando notas al pie de página, ilustrando lo que yo quería decir, de repente cobraron una nueva luz, o los empecé a mirar diferente cuando salió No Intenso Agora, de João Moreira Salles. Sospecho que la mayoría de los que me están oyendo ahora han visto la película, la conocen y seguramente han escrito sobre ella, pero me detengo en algunos instantes para plantear de dónde vienen estas preguntas y cómo repensar el problema de la memoria, la revolución cultural y el archivo, ¿no? El documental, voy a leer un poco, así que me van a ver bajar la mirada. En el documental No Intenso Agora, el documental No Intenso Agora retoma la pregunta sobre el valor afectivo del archivo familiar. La voz en off, pausada, calma, siempre melancólica del propio Moreira Salles, comenta los grandes acontecimientos de la historia reciente a la luz de recuerdos de infancia que se materializan en preguntas más que en respuestas. Entre largas secuencias del líder universitario Daniel Cohn-Bendit, arengando a las masas de estudiantes y obreros de mayo del 68, o películas caseras sobre la entrada de tanques soviéticos por las calles de Praga, Moreira Salles se detiene en las coloridas tomas de su madre frente a las ruinas arqueológicas y niños sonrientes con retratos de Mao. Ella fue feliz en China, y por eso me gusta pensar en ella ahí, concluye acerca del viaje iniciático de su madre al corazón de la revolución cultural. Ajena a toda actividad revolucionaria, sino más bien movida por una afición burguesa a la historia del arte, su madre visitó China en el año 66 con un grupo de franceses y deslumbrada, filmó largas horas que registran la realidad de un país opuesto a todo lo que ella conocía. Esto lo cito. El contraste en el tono del relato es notable, pero el narrador lo resuelve en una suerte de manifiesto sobre la naturaleza del archivo familiar. Dice, las imágenes son amateur, no fueron hechas para la historia, son simples sobras de un momento en la vida cuando todo parecía posible. Estas grabaciones encontradas, dice Moreira Salles, no son la evidencia privada de un relato científico de la historia, con mayúscula, sino más bien fragmentos, residuos, sobras de una época empapada de utopías. Estrenada entre el 50 aniversario de la Revolución Cultural y del Mayo francés, es imposible no pensar No Intenso Agora como una revisión del extinguido furor revolucionario de la nueva izquierda, o de la remota felicidad de esa madre, que no lo explicita el documental, se quita la vida en los 80. Memoria colectiva, historia familiar y búsquedas identitarias se entrelazan en la recuperación de imágenes y gestos que con el correr del tiempo se fueron desdibujando de la memoria individual y filtrando en la cultura popular hasta agotarse por completo de sentido. Siguiendo la pista de Moreira Salles, propongo pensar el archivo afectivo como esos registros escritos y orales marcados fuertemente por estructuras de sentidos y sentimientos. Y me pregunto, ¿cómo pensar la correspondencia personal, los álbumes familiares o las reminiscencias de infancia
en la reconstrucción de uno de los episodios más intensos del siglo XX. Y en este sentido pienso el afecto en varios planos, ¿no? Desde el afecto como vínculos familiares, ¿no? Son historias de familia, el afecto por la intensidad que conlleva este episodio, ¿no? Esto es, digamos, el sumum del romanticismo revolucionario, es atravesar el planeta con la familia entera por el compromiso con la nueva versión de la izquierda. Pero sobre todo el afecto técnico del cine amateur, ¿no? Y acá me detengo en la palabra en portugués, que creo que es mucho más gráfica de esta dimensión afectiva del cine, ¿no? Del cine amador, ¿no? ¿A qué punto se cuela la parte emocional en la dimensión técnica? Y más allá de la especificidad china o latinoamericana, vale la pena pensar en la construcción crítica del archivo afectivo, ¿no? En mi caso yo no tengo relación directa con la revolución cultural ni ningún vínculo familiar, pero sí he tenido la posibilidad de conversar con varios de los protagonistas de este archivo. Y me pregunto hasta qué punto esas charlas engordan, sesgan o incluso silencian el archivo. Y sobre todo en el contexto, en este inusual contexto pandémico y estas modalidades en que se divulga el trabajo, que hace que varios de los protagonistas sobre los que trabajo en mi archivo afectivo, que están desparramados por el mundo, están presentes hoy en este Zoom, escuchándome disertar públicamente sobre su infancia, la relación con sus padres y otras fantasías de diván. Me detengo brevemente en 2, 3 películas y ensayo 3 hipótesis que tienen que ver con el sonido, con la simpatía y con el silencio. Empiezo por Hotel de la Amistad y la cuestión del sonido, ¿no? Todas las búsquedas de Hotel de la Amistad están estructuradas en torno a la pregunta de qué pasó con Monk Futi, el mejor amigo del padre de los hermanos Duchitsky, luego de que lo detuvieran los guardias rojos una vez que la familia ya se había vuelto a la Argentina. A través de entrevistas, fotos, testimonios, ¿no? Los hermanos Duchitsky recorren Pekín y los espacios de su infancia, y ahí se enteran que Monk Futi se suicidó, porque no aguantó la humillación de ser tildado de revisionista, ¿no? Entonces Monk Futi nos enteramos que fue víctima de las purgas a la universidad y a todos los intelectuales que habían tenido ciertas simpatías anteriores. En el caso de Monk Futi resulta que él venía de una familia de clase media y que había estado vinculado al Kuomintang y lo tildan de revisionista y se suicida. Y esto, digamos, articula el relato, ¿no? Este desencanto, esta sorpresa, ¿no? Entonces este desencanto ante el destino del intelectual chino se juega en el montaje de material de archivo y filmaciones actuales, en donde la música, la letra y la imagen tejen un relato que muta de tonalidades conforme avanza el argumento, ¿no? Todos los registros están alineados al principio de la película, ¿no? Las fotos familiares transmiten la frescura de una familia intrépida, recién llegada a las antípodas. Y suena de fondo la marcha patriótica Navegar los mares depende del timonel, que suena de fondo afirmando el compromiso de los que apostaron por la vía partidaria china luego de la ruptura soviética, ¿no? Y esta idea del timonel y estas marchas súper celebratorias que vemos al principio de la película en el formato de estas óperas modelos. Sin embargo, a medida que avanza el relato, surge la duda, ¿no? Al son de "Somos los herederos del comunismo", interpretada por las vocecitas de los jóvenes pioneros, nos preguntamos por el linaje real de esta cofradía de hijos del tercer mundo, cuya lengua franca era el chino y cuyos verdaderos tutores eran las niñeras y maestros que los cuidaban mientras sus padres servían a la revolución. Tengo acá un video, a ver si se escucha el audio. ¿Se oye el audio? Al año de estar trabajando en Pekín, sí, mis padres aprovecharon uno de los privilegios que les daba su contrato Voy a pasar y un minuto realizaron más o un menos. viaje de 2 meses a Sudamérica para visitar parientes en Argentina, Chile y Uruguay. Y nos dejaron con 7, 4 y 3 años en las antípodas del planeta a cargo de unas niñeras con las que nunca habían podido hablar por desconocimiento del idioma. Y todo el comentario que hace mi padre al respecto es que al regresar
quedaron encantados porque habíamos aprendido una coreografía y una canción. Evidentemente estas marchas son un registro histórico de la política cultural maoísta y los productores de la película habrán pagado derechos de reproducción a algún repositorio para poder incluirlas en la película. Pero en la construcción narrativa de la memoria de estos directores protagonistas funcionan también como la banda sonora de su infancia. Esa música constante que repicaba en parlantes, Una de nuestras aventuras. Y que en todos los espacios que transitaban y que aprendían de corrido en la escuela y que interpretaban con el cuerpo y seguramente todavía tararean en momentos de distracción, ya que como repertorios de la infancia quedan marcados a fuego en algún lugar insospechado de la memoria. Luego de revelado el destino de Monfouti, la rimbombancia heroica de las marchas patrióticas adquiere un fuerte tono crítico en relación con el archivo visual de la revolución cultural. El relato ya no acompaña esas melodías triunfales, sino que las cuestiona, yuxtaponiendo imágenes de profesores humillados en plazas públicas, montañas de libros quemados y monumentos destruidos. Lo que aparece ahí en los subtítulos son las letras de estas canciones, no puedo pasarlas todas, pero si ven la relación entre el texto e imagen es notable que ya no tienen digamos, no se acompañan como al principio. El cierre del film explicita este recurso. Como despedida de su periplo pequinés, acompañamos a los hermanos Duchitsky a un bar temático de la Revolución Cultural, donde una troupe de bajísimo presupuesto dramatiza El Este es Rojo, ese himno maoísta que veíamos al principio del film en formato de ópera modelo. Y frente a este espectáculo vulgar y poco concurrido, con cierto alivio en la voz, el narrador concluye que la muerte de Monfouti marca el final de ese periodo idealista de su padre, un arco que se abre con sus padres bolcheviques en Ucrania y que parece cerrarse con estos hijos en este bar de Pekín. Rápidamente paso por Aponchi Jibambú, ¿no? En Aponchi Jibambú no hay ninguna revisión histórica, ¿no? Tenemos 4 integrantes de la familia Marchins que van contando cómo a lo largo de 50 años a caballo entre China y Brasil van acomodando sus roles diplomáticos, ¿no? De diplomacia cultural, como periodistas, profesores, intérpretes, en las diferentes etapas del proceso revolucionario chino, eso que va desde la revolución cultural hasta el presente. Y esto es algo que insisten los 4 miembros de esta familia. El proceso revolucionario chino está simplemente en una etapa de apertura de mercado, pero seguimos en la misma lógica, digamos, que empezó durante la revolución. Hay muchísimo material y es increíblemente rico este documental sobre todos estos problemas y todas estas rupturas y continuidades que se dan con la familia Marchins, pero quisiera detenerme en un elemento específico de cómo está construida esta película, que es en esa narración que ya no es en primera persona, y donde la memoria está desplazada al narrador y director del film, Marcelo Machado, que funciona como una tercera persona, ¿no? Es interesante, y la película los dice desde el principio, Marcelo Machado, el narrador, es amigo de la familia Marchins y acompaña con ellos la vuelta, digamos, a estos momentos, ¿no? Entonces, nosotros vemos cómo ellos juntos van sacando todos estos materiales, ¿no? Estas fotos, estas películas, las comentan, las discuten, y consciente del altísimo valor documental, ¿no? De los testimonios y del archivo, el film exhibe la genealogía técnica de ese archivo, ¿no? Desplegada en las placas que separan cada una de las partes del relato. Esta es una cuestión súper interesante, que toda la película tiene un arco cronológico desde que ellos llegan a Pekín hasta el presente, y cada etapa está separada por placas que nos muestran cuál es el dispositivo, ¿no? Cuál es el medio que conserva, por un lado, los recuerdos propios de la familia, pero también el vínculo que une al propio documentalista con Jaime Marchins, que es el protagonista, ¿no? Que lo escuchaba a través de la radio, cuando salía en Radio Pekín.
los trabajos que hicieron juntos en los años 90, ¿no? Del propio documentalista y el personaje este que ha viajado, programas que hicieron para la televisión brasileña, de cultura china y demás, ¿no? Este archivo técnico es el registro de una colaboración de décadas, de un documentalista y un periodista de diferentes generaciones que están unidos por el oficio, por la amistad y un interés común por China. Y nos enteramos hacia la mitad del documental que también hay una afinidad familiar, ¿no? Y que el propio Machado revela hacia la mitad que él también tiene una familia, mitad en China, mitad en Argentina. Nos enteramos que su esposa es hija de inmigrantes chinos que llegaron a Brasil expulsados por la revolución, ¿no? Que a través de Taiwán se fueron y que su propio suegro peleó contra el ejército revolucionario, ¿no? Y de esta forma todas las preguntas de los puentes políticos, económicos y culturales de China y Brasil, de la familia Marchins, buscan explorar la definición de pertenencia. Por un lado, la de los Marchins, a esta nación idealizada por la militancia política, de la familia Sun, ¿no? De este suegro, a esa nación que lo expulsó y a esa nación que lo recibió en Sudamérica, pero sobre todo a la propia familia del documentalista, ¿no? Estas familias binacionales. Y acá es interesante pensar cómo esto no es, digamos, vemos mucho en documentales sobre memoria, sobre reconstrucciones del pasado, cómo la tercera persona es un mecanismo de desplazar, ¿no? Lo autobiográfico, lo confesional y lo íntimo. Y un poco lo que estaría pasando acá es que no tanto se desplaza, sino se multiplica, ¿no? Este es un documental sobre varias familias, productos de un proceso revolucionario chino y los espacios que quedan en el medio. Termino con una reflexión sobre los silencios y cómo funcionan en un intenso agora, ¿no? Silencio, un gesto, algo muy marcante, digamos, de la obra del propio Moreira Salles, ¿no? Para alguien que entra a estos materiales preocupada por la producción cultural china, por la revolución cultural china y la diplomacia, es notable la ausencia de cualquier vínculo o de cualquier mención a la fascinación francesa con la revolución china, ¿no? Entonces tenemos larguísimas tomas y larguísimas imágenes sobre la intensidad del mayo del 68, tenemos larguísimas tomas sobre la revolución china, pero en ningún momento Moreira Salles habla de ese puente y hasta qué punto mayo del 68 estaba inspirado fuertemente por la radicalización juvenil de los Guardias Rojos de unos años anteriores. Y en ese catálogo extensísimo de películas francesas del año 67 y 68 sobre jóvenes politizados, ¿no? La ausencia de la chinoise de Godard, por ejemplo, es notable. Y por supuesto el silencio fuerte, digamos, más evidente que hay en esta película, que tiene que ver con el suicidio de su madre, ¿no? Y por supuesto, no tiene por qué hablar del suicidio de su madre, eso es una decisión de estilo, lo que fuera, pero es notable la omisión con el coqueteo permanente que hace con el tema, ¿no? Una película que apenas termina de recorrer las imágenes de esa madre que se va apagando a medida que pasan los años, unidas con una secuencia larguísima de procesiones funerarias, ¿no? De jóvenes militantes, en esa segunda parte del film, ¿no? Imágenes de Brasil, de Francia, de Praga, donde se ve el llanto de la familia, los amigos, la cobertura televisiva de estas procesiones funerarias, donde João Moreira Salles, o bueno, donde el narrador se pregunta cómo se filma el luto, ¿no? Y después la otra, digamos, cómo el tema del suicidio está explícitamente discutido en la larga secuencia sobre este documentalista que él menciona como digamos, el documento más tocante de todo el archivo de mayo del 68, y es de este documentalista que se suicida porque no aguanta, y la reflexión sobre la muerte joven y muerte fuera de tiempo. Cierro esto buscando una clave de lectura en el archivo fílmico de la familia Moreira Salles,
no en sus videos de infancia ni de vacaciones, sino en el documental de su hermano Walter, Jia Yanke, un hombre de Feñán. El documental de Walter Salles es un homenaje en vida a la obra de uno de los directores chinos más importantes del momento, si no el mayor. Salles viaja a su ciudad natal, recorre con él durante 2 semanas las locaciones de sus primeras películas que intentan desde los años 80 hasta ahora registrar las transformaciones monumentales que viene atravesando China desde el fin de la Revolución Cultural, y con el ojo siempre en esas personas que quedan al margen, los que no entran ni en el mercado, ni en el Estado. Y tomando las palabras de No Intenso Agora, ¿no? Un lado fraco da historia, ¿no? Esos que lo único que pueden hacer es dejar un testimonio porque nunca van a participar de la historia en mayúscula. Hacia el final del documental, luego de casi 2 horas de oírlo hablar sobre el oficio y su trayectoria, Jia menciona a su padre, ¿no? Nunca celebró sus películas, ni disfrutó de sus logros, porque siempre vivía acechado por el miedo. Las heridas de la revolución cultural, de haber sido reeducado en campos de trabajo, haber tenido que quemar su biblioteca, sus libros, nunca se curaron del todo y vivió aterrado por la fama que cobraba la carrera artística de su hijo. Y en un momento ya se quiebra, ¿no? Se le corta la voz, suelta una lágrima. Nosotros nunca vemos ni oímos a Salles, pero sabemos que está del otro lado de la cámara, oyendo en diferido a través de un intérprete, y en silencio. Pero después de ver No Intenso Agora, también sabemos que guarda un secreto, que no lo menciona en el film y seguramente jamás le confesó a su entrevistado. Y eso es que su madre, en cambio, nunca fue tan feliz como durante la Revolución Cultural China. ...34 minutos, como prometí. Bueno, muchísimas gracias. Pidan la palabra o hagan preguntas por el chat, y creo que Gonzalo quiere empezar con algunas preguntas. Sí, yo tenía 2 preguntas, Rosario, una más con la última parte, que es ¿cómo pensaste en este trabajo tan interesante que estás haciendo, la relación en Moreira Salles entre el padre y la madre, digamos, ¿no? Porque es como que hay una división, que la veo también en otros documentalistas de primera persona, entre el mundo paterno y el mundo materno, ¿no? Y el mundo paterno está asociado a Brasil, a la modernidad brasileña, pero también al capitalismo, ¿no? Que está en la película Santiago. Y en esta película, No Intenso Agora, es más la filiación materna, ¿no? Se había pensado un poco esa relación. Y la otra pregunta, quizás algo un poco más lateral, pero me pareció muy interesante y siempre me causa mucha intriga, cuando te referiste al archivo chino que nos llega de la revolución y lo denominaste kitsch. Porque por un lado, bueno, está la primera definición funcionalista de Molls, ¿no? Entre lo estético y lo utilitario, y vos hablaste un poco de los productos ubicuos, ¿no? De esa revolución cultural en jarrones, bueno, cáscara de fósforo, carta, lo que fuera. Y la palabra kitsch no solo tiene ese aspecto de utilitario y contra lo estético, ¿no? que señala Molls, sino también muchas veces se asocia de un modo directo a lo que es demasiado afectivo, ¿no? Casi como una especie de exageración de lo afectivo, ¿no? Y todo esto viene a lo siguiente, y es que cuando uno ve esos productos, enseguida uno dice que es kitsch, ¿no? Parece como una especie de percepción inmediata para nuestra mirada, pero que es una mirada, obviamente no es la misma, supongo yo, que tienen en la circulación de esas imágenes en China y aún para los adeptos o los que estaban implicados con esas imágenes de otro punto de vista, ¿no? Entonces, nada, me llamó la atención ese uso de la palabra kitsch y cómo, hasta qué punto sirve y cómo se puede pensar. Y la otra sería la pregunta sobre Moreira Salles, ¿no? Sí. La cuestión de
cómo hace la madre y el padre, ¿no? Y estas como dos universos de lo femenino y de lo masculino, y me podría pensar la cuestión patriótica, pater, ¿no? La típica, digamos, metonimia que podemos hacer. Yo creo que es interesante porque va más como todo el universo de la revolución cultural en un intenso agora es completamente ajeno al problema histórico que es el centro, digamos, de lo que está narrando, ¿no? Al final pone dos elementos que están pegados históricamente, pero que la única relación que encuentra él es la euforia y la intensidad, ¿no? De esos chicos súper empoderados en esas 3 semanas de mayo del 68, y ese momento único, instante de esa madre que él identifica que solamente fue feliz sola en el otro lado del planeta, mirando un universo del que no entendía absolutamente nada, y eso también podemos hablar horas, pero la ironía de que va con un grupo de historiadores del arte a un país que está vandalizado en todo lo que es su acervo histórico y cultural, entonces hay un montón de cuestiones que hacen plantear cómo esa madre está fuera de lugar en ese contexto. Entonces, no creo, me parece que lo que él hace es súper interesante en cómo desplaza el problema de la madre de todo vínculo político, de toda relación, digamos, de mandato que por ahí aparece más en otra película. Esto también es interesante para pensar, porque no lo lleva él por ese lado, porque en ningún momento su madre está vinculada a la revolución, pero el problema general del género y cómo aparecen las otras madres en el universo revolucionario, o al menos en el universo maoísta revolucionario, que son figuras que acompañan, y en casi todos los materiales digamos, que he recorrido aparecen referencias a, wow, o sea, esto creo que en la película de los Duchinsky, dicen, la verdad que mi madre trabajaba de lo mismo de mi padre y cobraba la mitad, ¿no? O creo que en las cartas de Víctor, que lo veo por ahí a Víctor, también menciona este desplazamiento, estas figuras que acompañan en una revolución que ponía en el centro la igualdad de género y que toda La figura de las cuidadoras, ¿no? Que saliste en un momento. Las figuras de la cuidadora, por supuesto, que esos, las figuras de la cuidadora, pero sobre todo que ponen a la mujer como protagonista, y esas óperas modelo tenían muchísimos personajes femeninos, ¿no? Porque eran otro de estos nuevos actores que se rebelaban contra la desigualdad de clases y de género. Y todo eso aparece muy claro en la iconografía revolucionaria, pero no lo vemos en la propia actividad de la gente vinculada a la revolución. Entonces las madres en general, y esto yo creo que amerita ahora un poco inspiradas por las nuevas historias feministas de la literatura argentina que estamos viendo, hay todo un trabajo que hacer con las madres revolucionarias, o las madres que acompañan, las madres que cuidan, que al menos en el universo de la revolución china quedan bastante apagadas. Sobre el kitsch, esto es interesante, porque el kitsch es una construcción, estos objetos los vemos hoy reconociblemente kitsch, ¿no? Y uno, con hacer una búsqueda, ya puedes ver estas imágenes, y son bastante, digamos, son tan recargadas que generan cierto humor, pero que tiene que ver con toda la exageración y el drama que viene de la tradición, de la ópera tradicional china, ¿no? Las caras pintadas de blanco, rasgos exagerados, y el hecho de que eran géneros populares. Uno piensa que la ópera tradicional como un género alto, son géneros estrictamente populares que tenían que ser muy evidentes y muy codificados para que los públicos de campesinos los pudieran entender. ¿Existe en chino una palabra que sea similar a kitsch o que tenga algún punto de contacto? Es interesante, no sé, tendría que averiguarlo, no sé si por ahí está Yan Li, que puede decir algo al respecto. No sé. Sí. Yan. Para un segundo que quiero decir una cosa por un lado el kitsch, cómo puede funcionar ahora, y que en su momento tenía también cierta dificultad
digamos, aunque era el género, digamos, más masivo y que más llegaba, había un gran problema para la exportación de estos materiales que tenía que ver con eso. Era tal el cambio de registro que no funcionaba, digamos, y jamás se planteó el exportar estas películas y que se pasaran en, digamos, centros culturales maoístas en Argentina, en Venezuela. Seguramente había algunos que circulaban, pero no eran parte del programa oficial. Y esto es interesante para pensar en términos de la diplomacia cultural, si uno compara con lo que fue Hollywood, ¿no? Con la política del buen vecino y toda la diplomacia norteamericana, ¿no? Fue la herramienta de llegar a los públicos masivos en este caso de Latinoamérica. Y acá la barrera, digamos, de protocolos y estética era tan fuerte que nunca, ni siquiera, no contaban con ese capital, porque de entrada iba por ahí. Pero sí, habría que ver si lo kitsch tiene su equivalente en China. Ale Uslengui, querías hacer una pregunta, ¿no? Sí, gracias, Moni. Rosario, una intriga, como escribí ahí, definiste un poco esta parte del archivo como que eran notas al pie y no entraban. ¿En qué sentido pensás, o me intriga, ¿no? ¿En qué sentido no forman parte del argumento del libro o de lo que ensayas ahí y se transformaron, ¿no?, en esto? ¿Qué los hace excéntricos a lo que estabas pensando? Sí, gracias, Ale. Digo que no entraban en el sentido que yo venía trabajando y venía escribiendo pensando estrictamente en la Guerra Fría cultural, ¿no? Entonces pensando en cómo esta batalla ideológica se juega en editoriales, en distribuidoras, en traductores, ¿no?, en impresoras, ¿no? Cómo se va tejiendo una constelación de traductores que a la vez son los que habían viajado y traían en su valija el libro, y resulta que publicaban en tal revista, y que era una revista que estaba vinculada al Partido Comunista, pero era el Partido Comunista Soviético. Entonces había como, creo que está buenísimo cómo queda el trabajo ahí, pero está muy centrado en problemas que tienen que ver con la circulación de cultura impresa en el mundo editorial. Entonces estos materiales, me parece que todo lo interesante que tenían para traer, todas las preguntas, no era tanto sobre, digamos, si la película que se había traído era The Red Detachment of Women, o tal otra película, sino el propio hijo del revolucionario que recuerda, que se le borra, un documentalista que se pone en contacto, eran otro tipo de preguntas que hacía que destacara mucho más ese archivo que si las traía y las seguía tratando de hacer entrar el argumento histórico, como el marco sociológico. Entiendo, y sí, es súper interesante, ¿no?, que perseguiste esa línea, ¿no?, de la cultura impresa y se cuela el Super 8 y los videos después, ¿no?, pensando en cómo se puede ampliar ese archivo y lo que hoy entendemos como medio, cultura popular, etcétera, fue incluyendo ese otro material que era, ¿no?, tan privado en ese momento como la lectura de un libro, ¿no? Filmar y pasar entre la familia, o como recuerdo, no, del modo de exhibición que tenía, digo, era súper íntimo como el de la lectura, quizás. Sí, exacto. Y también ahora, o sea, estoy pensando cómo articularlo mejor, pero hay también un esfuerzo, y esto tiene que ver con el esfuerzo del libro en general, que yo quería mantener en el trabajo ese de los libros la especificidad de la cultura impresa, porque yo estaba haciendo un argumento sobre el mercado literario y sobre la industria editorial. Y uno de los presupuestos con los que trabajo en este momento, es decir, por un lado tenemos en China, ¿no?, un nuevo Estado que construye un aparato inmenso de traducción, ¿no? Se fundan universidades de lenguas extranjeras, se fundan editoriales, se trae una cantidad de traductores de todo el mundo y se empiezan a salir libros
a lo bobo de China, ¿no? Y para mí lo que me parecía importante destacar es que en ese mismo momento, en la Argentina y en México, es el momento de oro de la industria editorial, en donde todas las editoriales, ¿no?, españolas se están consolidando, están apareciendo. Es el momento de oro de la traducción, entonces se dan como dos momentos en simultáneo de booms editoriales. Entonces me parecía importante, y por eso digo que no entraban, que yo me quería limitar a la circulación de libros, para poder pensar este vínculo mayor entre China y América Latina, no como vínculos entre periferias, que es por la inercia con la que se suele pensar la relación entre China y América Latina. Yo estoy diciendo no, estoy comparando la circulación de libros en el momento donde China, la cultura más antigua del universo, está exportando libros como locos, y donde en Buenos Aires, y la verdad que es un capítulo sobre Buenos Aires, porque las editoriales que trabajo son todas de Buenos Aires, es la capital del libro en español del mundo. Entonces, no hay periferia en ningún lado. Entonces, me parecía importante limitar ese archivo a lo que tiene que ver con la cultura editorial. Ahí, creo que ahí responde mejor. Sin desmerecer la cultura popular, y por eso, o sin hacer una diferencia como de valor, de cómo funcionan como documento histórico, sino por el tipo de aproximación metodológica que estaba haciendo. Rosario, hay algunos comentarios, entonces si querés te los leo todos. Porque me distraigo un poco, así que prefiero que los leas y presto atención a un solo lugar. Buenísimo, entonces Lelia Gándara dice, tratándose de la afectividad sería interesante incorporar la noción de patos. Adrián Celentano dice, resulta interesante que Mao rescataba una crítica de Lu Xun a lo que llamaba el estilo cliché de la propaganda partidaria. Beatriz Pedro pregunta si conoces el libro La mitad del cielo, porque ella piensa que sería interesante incorporarlo al proyecto, y Carmen Perilli pregunta cómo se inscribe el oriental como alteridad cultural frente a otros movimientos vinculados al occidentalismo. Pienso en las cuidadoras y los niños, o extrapolando a fenómenos como Sendero Luminoso y su apropiación de la revolución cultural en medio de los Andes. Sí, aprovecho esa última porque también trabajo con otro documental que tiene que ver con Sendero Luminoso, que no lo traje hoy porque, digamos, quería limitarme a hablar 30 minutos nomás. El caso de Sendero Luminoso es interesantísimo, porque, digamos, de todas las articulaciones que tiene el maoísmo desde un punto de vista de cultura visual, bueno, seguramente de impacto, Sendero es donde más, digamos, se puede ver toda esa iconografía, ¿no? Toda esta teatralidad. Y si uno ve las imágenes de Sendero Luminoso, tenemos todo ese universo dramático 10 años más tarde en los Andes. Estoy trabajando con una película que también salió hace poco sobre la sobrina de la esposa de Abimael Guzmán, ¿no? Que muere en los años 80 o en los años 90, no me acuerdo exacto, muere y medio que desaparece de la escena. Y esta es una sobrina de ella que se cría, digamos, a través de su familia exiliada, se crea en Suecia y vuelve al Perú, ¿no? Y es un poco como Hotel de la Amistad, de esa vuelta al lugar, pero acá está todo desplazado, ¿no? Es una sobrina que nunca estuvo en el Perú, que se llama igual que su tía muerta, digamos, misteriosamente, y hay ahí todo un esfuerzo de reconstruir, bueno, qué pasó con su historia familiar y por qué en su familia nunca le hablaron de Sendero Luminoso. Es interesante, ahí también aparece fuertísimamente la cuestión de género, y cómo aparecen los personajes femeninos, no solo las primeras personas que recuerdan, de vuelta, casi todos los materiales que tenemos son voces masculinas las que están recordando, sobre todo a sus padres, y acá este documental nos lleva como al universo femenino en el caso de Sendero Luminoso, así que esas son cuestiones que estoy trabajando aún, pero gracias por la referencia. Las otras preguntas que mencionaste, o que leíste, Moni, algunas recomendaciones
sí, genial, todas recomendaciones de libros, bienvenidas, y la idea es que este archivo de textos sea como un principio para que se puedan seguir armando y seguir juntando, porque es, digamos, empiezo este trabajo partiendo de la premisa, ¿no?, tentativa de no hay un archivo chino en América Latina, y a medida que avanza el libro es, bueno, sí hay un archivo pero está desparramado, o sí hay un archivo pero hay que reconfigurarlo. Entonces, todas las lecturas que se puedan sumar, genial. Lo de Adrián Celentano, que como mencionaba antes, es de las personas que yo creo que mejor conoce toda la cultura impresa partidaria y todas las articulaciones específicas del maoísmo en la Argentina. Y menciona a Lu Xun, que Lu Xun de hecho no lo mencioné en el recorrido rápido, pero fue prácticamente el único autor que sobrevivió a la revolución cultural y que se siguió imprimiendo, traduciendo y exportando cuando se quemaba todo lo que era cultura anterior. Es un escritor moderno, es un escritor ya reformista, que el maoísmo lo leyó muy desde su punto de vista de lo que hacía, digamos, de la cuestión antiimperialista, pero también es un objeto súper interesante para ver los objetos que sobreviven y que mantienen el filtro de la revolución cultural. Rosario, llegaste a internarte en un problema bastante complejo que es el de la biblioteca de los militantes, en el sentido, mismo por ejemplo en la facultad, cuando yo hice la carrera, muchos profesores habían sido militantes maoístas muy consecuentes, y seguramente sus bibliotecas estarían formadas por esa educación, ¿no?, por ese momento. Pienso en el propio Ricardo Piglia, ¿no? Bueno, no voy a nombrar profesor de la facultad, pero son todos conocidos. Y el mismo Cordon, es decir, hasta qué punto esos archivos personales, que seguramente con la dictadura han sido bastante diezmados o en algunos casos destruidos, hay acceso, hay un estudio, intentaste esa línea, sí, en fin. Sí, es interesante, y ahí, con el caso de Piglia es interesante porque de esto también podemos hablar, pero hay algo con... a mí me interesa cómo entra la cultura humanista, cómo entra la literatura, ¿no?, china en traducción, cómo los textos literarios se traducen para, digamos, cómo circulan y se reconfiguran. Y lo que me pasa es que observando, digamos, cuando se radicaliza un poco la revolución, ya con la revolución cultural, y los nuevos partidos maoístas no suelen leer tanta literatura china, sino leer la literatura y producir literatura local en clave china. Piglia es el ejemplo, y esto, digamos, Bruno Bostils ha hecho un trabajo de lectura muy fino en cómo esos cuentos, ¿no?, Nombre Falso, que escribe justo en su periodo más maoísta, mientras está traduciendo Mao para los libros, se pueden leer en clave maoísta, pero independientemente de la especificidad china, digamos, de la dinastía Tang o de las emperatrices y demás. Entonces hay algo como que se introduce un modo de lectura en clave de arte revolucionario, el foro de Yenan, pero no necesariamente de autores chinos. Entonces, por ejemplo, si uno mira los catálogos de Nativa o de La Rosa Blindada, que eran las editoriales más fuertemente que publicaban y que unían estos sectores militantes, la literatura no entra ahí, digamos. Hay otro tipo de trabajo. Sí hay algunos textos de literatura revolucionaria, cosas que se escribieron en China después del año 49, pero ya ahí mi objeto se agota un poco, entonces deja de interesarme tanto. Por eso puede que sea un problema metodológico, pero no creo encontrar o no creo que ahí esté lo que yo necesite. Yo te quería preguntar, Rosario, porque me parece que con este último capítulo del libro, vos, por un lado, estás incluyendo una cartografía latinoamericana de la izquierda revolucionaria internacional, especialmente la China,
pero por otro lado estás entrando al debate sobre la memoria en América Latina y principalmente en el Cono Sur, ¿no? Entonces quería, y esto es como algo que llega hacia el final del libro, entonces quería preguntarte cómo dialogás vos con el debate sobre la memoria, tanto en este caso como hijos de militantes, la memoria alrededor de producciones culturales de hijos desaparecidos, la memoria de Malvinas, ¿cómo dialogás vos con esto? Sí, es interesante porque, digamos, a primera vista parecería estar muy fuertemente vinculados, es decir, son hijos de, digamos, estos trabajos son hijos de militantes vinculados tan fuertemente que no dejaron sus vidas y se mudaron y demás. Pero hay una cuestión central que yo creo que, al menos en estos materiales, hace una diferencia, que es, no hay tanto una pregunta por la identidad acá, ¿no? La que es Memorias de Hijos es un problema de cómo se narra una ausencia, ¿no? Hay hijos de desaparecidos y la eterna pregunta de cómo reconstruir un pasado, cómo hacer presente, ¿no? Cómo desviar a través de la tercera persona, ¿no? Utilizando actores que actúan de esa persona que no está, que actúan de eso. Y en este caso, no parece tan fuerte la cuestión de la desaparición de personas. De hecho, creo que es otro problema que ponen de manifiesto, que tiene que ver con el legado de familias que quedan un poco desparramadas en dos universos, ¿no? Familias bilingües, familias que continúan muchas veces, y cada una de estas tiene una relación muy diferente con digamos, con un pasado militante. Hay algunos que no entienden, o sea, que como que miran sin entender muy bien qué es lo que estaban haciendo sus padres, otros que los entienden, otros que van acompañando esos cambios, porque de trasfondo lo que hay acá no es un pasado traumático, sino un país, ¿no?, infernal como China, que cambia, que se impone, que hoy en día por la geopolítica es central. Entonces la discusión se va bastante para otro lado. Esto sería interesante, perdón. No, seguí, perdón. No, compararlo con otros materiales, ver un poco qué pasa con la ficción, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la novela de Ernesto Semán, Mi padre un bravo piloto de la Nueva China, donde se cuelan un poco de estas cosas y aparece el problema, digamos, ya más del género memoria de hijos. Pero la mayoría de estos trabajos llevan las preguntas hacia otro lado. Entonces es interesante y de alguna manera yo creo que le da una nueva, otra luz al debate. Yo pensaba más que nada en el trabajo con el archivo, o sea, el tipo de materiales que se usan. Por ejemplo, lo que vos mostraste de Hotel de la Amistad, cuando empieza a haber esa disonancia entre la representación y Sí, las marchas y el las marchas, o sea, eso me parece, porque lo que vos decís es absolutamente cierto, o sea, lo que se narra es completamente diferente, pero el material de archivo, el uso del material de archivo, me parece que podés decir algo sobre el debate alrededor del archivo, ¿no? Y la diferencia esta que vos hacés entre archivo y repertorio. Sí, sí, absolutamente, que tiene que ver con, bueno, esta diferencia entre archivo y repertorio, que tiene que ver con una experiencia vivida o como cómo la memoria está impresa en el cuerpo. Pero insisto, también tiene que ver por esta doble constelación de que es un tipo de memoria que viene impresa o que viene, digamos, archivada en el cuerpo, pero porque el objeto que se está recordando es para llevar en el cuerpo, ¿no? Entonces hay, si querés, un trabajo más con el problema de la presencia y de la corporización de esos archivos. Graciela tiene una pregunta. Sí, bueno, tenía una, ahora tengo dos, pero las sintetizo.
Bueno, muy interesante escucharte como siempre, Rosario. La pregunta es algo que no sé si entendí bien, una duda que me queda. La primera, si lo que vos estudiás en la primera parte es una cuestión que tiene que ver mucho con el compromiso ideológico, tanto del sistema y del sistema de propaganda chino, como de los intelectuales o activistas que iban a China en ese momento, tiene que ver con ese fuerte compromiso ideológico. ¿Dónde están ahí los afectos? Porque me resulta más fácil verlo en la segunda parte, en las notas al pie, digamos, donde habría como un arco un poco fácil de decir, bueno, el primer vínculo de los padres con China en los años 60 es un vínculo ideológico, el vínculo de los hijos en los 90, 2000 es un vínculo que pasa por los afectos fundamentalmente, porque son historias familiares, historias de la infancia, etcétera. Si eso es así, si esa dicotomía ideológico-afectivo está operando también simultáneamente tanto en la experiencia de los padres como en la experiencia de los hijos. Esta sería la primera pregunta. Y la otra no tiene nada que ver con esta, pero es muy central de tu trabajo y es una curiosidad personal. ¿Por qué dejas este material como afuera? ¿No? ¿Por qué decís, estoy centrada en la literatura, entonces esto no me interesa? Cuando aparentemente hay un archivo ahí que estás construyendo y a la vez dejando un poco de lado. ¿Por qué te sigue interesando la literatura como eje cuando el archivo parece estar proponiéndote otros materiales, ¿no? ¿Cuál es la razón de concentrarse en la literatura? Dale, empiezo por la segunda, que es más fácil, y la respuesta es, no los dejo afuera, porque son tan sustanciales estos problemas, y me quedaban, digamos, opacados a la luz de las tesis de la estructura literaria. Decidí escribir un capítulo nuevo que no existía, demorarme con la escritura y dedicarle un espacio de reflexión separado en un capítulo nuevo estructurado en torno a la pregunta de otras maneras de configurar un archivo que tienen que ver con el presente y otros temas. Entonces, no lo dejo afuera, sino que, digamos, lo dejé afuera de la discusión de ese capítulo. Lo saqué como notas al pie y los reformulé como un problema nuevo para poder hacer un puente mucho más sustancial. De modo que estos discursos de cultura visual o de cine entran tan fuertemente en el proyecto como la literatura. La primera pregunta que hiciste, ¿no? Como el compromiso ideológico de los padres o el vínculo afectivo. Quizás la pregunta tiene que ver con repensar si es que hay una dicotomía entre lo ideológico y lo afectivo, y hasta qué punto ese compromiso ideológico, quizás enfatizado más que nunca con la nueva izquierda, con el maoísmo, con el furor y la intensidad de la revolución cultural, y acá, digamos, como todo Moreira Salles, ¿no? Esa intensidad, la pregunta por eso, ¿hasta qué punto ese ese compromiso ideológico no era también, o no tiene un gran componente de afecto en cuanto a intensidad, romanticismo? Entonces, la pregunta va, o sea, la propuesta es un poco desarticular eso y decir, hay afecto en todos lados, entonces el desafío es cómo trabajarlo, pero no sería, y por eso cuando decía al principio, cómo pensar la categoría del afecto, y yo decía afecto como lazos familiares, esa es la acepción más evidente, pero afectos como intensidad. ¿Hasta qué punto el archivo revolucionario no es esencialmente
afectivo. Esto lo digo acá a modo de pregunta, pero son las cosas que estoy intentando responder de manera más articulada, también para romper un poco la idea de una generación, compromiso ideológico, viajan, hijos que recuerdan, memoria. No, en muchos de estos casos también es interesante, y no tengo tiempo, no tuve tiempo de discutirlo, pero la relación que conservan estos hijos con sus padres militantes maoístas es muy diferente, y mientras en el caso de los Duchinsky como que se alejan y lo ven todo con una extrañeza y desde el lado kitsch, otros de los documentos mantienen un compromiso férreo con hoy ser intérpretes de una compañía multinacional china que se dedica a la extracción de recursos primarios en Brasil, y esa es su manera de servir a la revolución que sigue abierta, ¿no? Entonces hay una mezcla entre ideología y afecto en ambas generaciones. Y creo que eso es lo que, al menos estos materiales que nos llevan, o que pensar estas cuestiones por ahí que son bastante centrales en nuestro campo, cuando las trasladamos al matiz de otras geografías, nos abren la conversación para otros lados. No sé si te convence un poco, Sí, pero sí, no, contar la dicotomía. absolutamente iba la pregunta en esa dirección, ¿no? Que también el compromiso ideológico de los hijos o afectivo de los padres, ¿no? Sí, y en la segunda, bueno, no había entendido que en algún momento dijiste que, bueno, que no te interesaba, que lo habías sacado, y no entendí que estaba integrado nuevamente. Claro, Gracias. no lo expliqué, pero lo saqué de un pie de página y lo pasé al cuerpo central. Como el cuento. Gracias, sí, sí. Mariano. Gracias, Moni. Gracias, Rosario. Buenísimo. Lo que yo iba a preguntar es medio parecido a la primera pregunta de Graciela, así que no sé cómo reformularla, pero vuelve un poco a lo que te preguntó Moni. Porque yo sí veo algo de lo que te preguntó Moni a partir de la noción de Marian Hirsch de posmemoria. Aunque no sea de hijos de desaparecidos, hay una operación de esta segunda generación, ¿no? De la memoria de la generación siguiente, que donde lo afectivo está centrado, o sea, donde el relato está centrado en el sujeto de los afectos, o sea, en un movimiento autorreflexivo, ¿no? Entonces, donde lo que están pensando es el duelo, ¿no? Como vos marcaste exactamente, vos lo llamaste luto, duelo, lo mismo no intenso agora, ¿no? Entonces, no sé, insistir un poco con lo que te preguntó Moni en ese sentido, pero también en el sentido de que bueno, yo que conozco las partes anteriores del libro, y a lo mejor está bueno que cuentes, porque ahí parecería haber como una inversión de las estructuras afectivas de los discursos sobre China, donde en estos documentales China viene a ser algo así como una excusa o una pantalla sobre la que proyectar el problema del duelo propio, digamos, y como que el problema no es China, sino yo y mi pérdida. Y mientras que en momentos históricos anteriores, con los viajeros diplomáticos o con los modernistas, ¿no? Digamos, el sujeto está involucrado, pero de una manera, involucrado en la representación orientalista o político-ideológica de China, pero de otra manera. Entonces, preguntarte como por la relación entre lo que presentaste hoy y las estructuras discursivas
sobre China que están en las otras partes de tu proyecto. Sí, pero te pido que ajustes un poco porque esta idea del duelo, yo insisto que, o al menos me parece que lo que le marcaba a Moni es que si hay una diferencia, una primera diferencia es que no hay tanto o no es central el problema de la ausencia. Sí, en el caso de João Moreira Salles, pero digamos, se va por otro lado en ese sentido. Pero y porque su madre no tenía ninguna actividad revolucionaria. Si estamos pensando en recuerdos de hijos cuyos padres estuvieron vinculados a la lucha, a la actividad militante, sobre todo, yo no vería que hay tanto como pérdida, o no hay no hay, digamos, una masa crítica para pensar la pérdida, por eso no... Pero no pérdida, no pérdida en el sentido que vos decías cuando le contestabas a Moni de la ausencia, de la desaparición de los padres y de su ausencia, sino de, bueno, todo tipo, la infancia, esa China donde crecí, lo que sea que se juegue en cada caso en términos de pérdida, pareciera, yo no, la única película que vi de las que vos hablaste es No Intenso Agora, pero parecieran ser todas películas, eso, sobre un paraíso perdido, Sí, aunque no sea idealizado en ningún caso. sí, es interesante que lo digas y que me lo preguntas en relación con el resto del libro, porque sí es un paraíso perdido, porque, digamos, acá hay un trabajo de nostalgia y de melancolía con la infancia, que, digamos, que eso podemos decir que es un paraíso perdido en cualquier situación, en cualquier tipo de reconstrucción, digamos, de memoria, dicho de grosso modo, ¿no? Me parece que, de hecho, creo que opino lo contrario que me estás planteando, porque si hay algo que tienen estos materiales en relación con otros materiales del libro, en su relación con China, es todo menos pérdida. Digamos, estos son las únicas primeras personas, los únicos, digamos, escritores, los únicos autores que hablan siquiera un poco del idioma, ¿no? Que han tenido cierta experiencia o cierta proximidad y que mantienen viva una relación, porque insisto, lo que es fascinante de estos productos, estos objetos del 2014 hasta ahora, es que piensan en la China de los 60 en relación con la China de ahora, porque son todos personajes y son todas primeras personas que habitan la China actual. Entonces, en ese sentido, si hay algo de pérdida, es la pérdida del pasado, de la infancia, que cada uno la vive, digamos, como el tópico de la infancia, como que dijiste, la Arcadia de la infancia feliz, pero justamente no en relación con China. No sé si te convence mucho. Bueno, lo que pasa es que yo no vi solamente en el caso de No Intenso Ahora sí lo veo, y es la única que vi de las películas sobre las que hablaste, pero vos, en tu lectura, por ejemplo, no sé, en la escena en la que leías, no me acuerdo cuál de los documentales, pero que están los tres hermanitos, y los padres se van Sí, 3 meses y quedan al cuidado de las niñeras chinas, y vos leías como una suerte de, bueno, de discurso sobre el abandono, ¿no? Hay algo que se juega, hay un dolor, hay un duelo que se juega, que parece jugarse, por lo menos en lo que yo te escuché decir, en los diferentes objetos que leías. En ninguno de los casos te escuché hacer una lectura, a pesar de que subrayás la conexión con la continuidad histórica del momento de la revolución cultural con el presente, un discurso eufórico sobre China, sobre ese momento. Todo lo contrario. Y entonces, pero en cualquier caso, está el objeto de reflexión,
en tu lectura parece ser el propio pasado del sujeto de la estructura afectiva. Mientras que, insisto, como en los otros momentos en otros momentos históricos de discursos sobre China en tu proyecto, lo que hay es digamos, no hay ese movimiento, o no está en primer plano puesto el movimiento autorreferencial, sino que está como, definitivamente aparece siempre en los discursos de los viajeros, pero como de manera un poco más fantasmática, más como la sombra que se cuela en el discurso explícitamente sobre China. Entonces, ahí veía como una interesante inversión de la producción de una historia de los discursos sobre, en este caso sobre China, donde el lugar de del sujeto de la estructura afectiva, digamos, aparece como posicionado de manera muy diferente en unos casos que en otros. Sí, me parece súper interesante que lo comentes. Me pregunto si tiene que ver con el énfasis en cómo lo presenté hoy con los fragmentos que mostré. Insisto, porque sigo sin ver, esto me ayuda a repensar y a enfatizar ciertas cuestiones, pero sigo sin pensar en el tema de la pérdida. La escena que mostré, ahora me doy cuenta que por ahí el efecto es, nos abandonaron nuestros padres. Toda la secuencia siguiente es una especie de secuencia sobre las travesuras que hacían con los amiguitos albaneses y japoneses del Hotel de la Amistad mientras los padres estaban de viaje. Hay una celebración de que los padres se fueran de viaje, es la celebración de cómo se teje una cofradía de hijos del tercer mundo en China, que tienen la complicidad de que sus padres no lo entiendan, y que hoy en día mantienen cierto vínculo completamente trans-latinoamericano, trans-asiático, llámalo como quieras. Entonces, sí, digamos, si lo llevamos por la cuestión de la orfandad, podríamos argumentarlo de esa manera, pero de ninguna manera es lo que veo. Quizás Claro. se lee así en la presentación que hice hoy, por eso está bueno para enfatizarlo, claro. Pero insisto que no va por ahí. De hecho, a mí hasta me llama la atención en cómo en todos estos productos hay, y esto lo escribí por algún lado, que no son cartas al padre, sino que son más bien conversaciones con los padres, son acompañar, y hay una suerte no sé, esto lo veo, por ejemplo, hoy no hablé del libro de Víctor Ochoa Picardo, pero es venezolano, que escribe y edita sus cartas. Él cuenta, digamos, todas estas conversaciones con el padre, y habla de su padre, rojo, fuerte, durísimo, maoísta, hasta el día de su muerte, y no hay un reclamo, hay una suerte de conversación, de bueno, viejo, vos te fuiste de China en el 68, yo me quedé hasta el 2016, claramente habitamos lugares distintos y hay un diálogo. Esto lo digo yo como lectora, está Víctor escuchándome en este momento hipotetizar la relación con su padre, así que esto habrá que preguntárselo a él, pero desde un punto de vista de lectura no creo que hay ahí ese reclamo. Lo mismo en el documental de los hermanos Luchitsky. Les parece infernal lo que ven de la revolución cultural, pero en ningún momento está esa condena de, wow, o sea, mi padre se dedicó a esto. Pasa por otro lado la conversación. Y eso me parece que llama la atención en relación con ese otro gran corpus más conocido, más familiar, que es el de Memorias de Hijos de Militantes. Rosario, hay dos comentarios en el chat que tienen que ver con esto. Uno de Mariela Peller dice, creo que las imágenes de los niños cantando en chino hacen serie con los de las películas Edificio de los Chilenos o La Guardería. Hay algo en común en estas segundas generaciones. Y Noelia Lynch dice, tal vez no es una idealización de la infancia, sino por el contrario una reconstrucción identitaria sobre las posibles infancias de ese momento y cómo se vivían esos roles.
Sí, primero, no conozco esas películas, así que las voy a buscar y voy a pensar en ese lado para pensar más sobre la cuestión específica, sobre esa reconstrucción de la infancia y pensar, quizás, de vuelta, esas segundas generaciones y cómo repensarlo. Sobre idealizaciones de la infancia, sí, y es un poco lo que le decía Mariano, también tiene que ver con el género infancia, independientemente del pasado revolucionario o el género en sí, mecanismos de defensa, llamémoslo, de vuelta me da vergüenza decirlo en frente de los propios protagonistas, pero tiene que ver con ¿cómo decirlo? Sí, puede ser, pero no sé si es lo que más me interesa trabajar. No es, digamos, me interesa en este caso y por el tipo de preguntas que estoy haciendo, cómo aparecen, más allá si son reconstrucciones de infancias felices o no felices, pero sino cómo se tejen y cómo se juegan esos restos. Sí, podemos pensarlos como idealizaciones de la infancia, pero en fin. Mira, hay una pregunta de Jorge, y yo creo que si les parece, pregunta Jorge, tenemos la respuesta de Rosario y vamos cerrando. Si alguien tiene alguna pregunta urgente, la nota en el chat, y si no, con esta nos vamos despidiendo. Hola, gracias Rosario. Una pregunta, sí, antes de que me vaya a dormir, que acá ya se hizo tarde. Estaba pensando, bueno, se me ocurrió ahora, a ver si de alguna manera estuviste pensando el caso de la familia Venturielli, y si es así, ¿de qué manera entraría en tu esquema? Porque claro, José es el gran articulador de estos flujos, y la hija, Paz, es la, digamos, albacea y también curadora de su archivo. Y por otro lado está Delia, la mujer de José. Y lo interesante sería pensar tal vez de qué manera Paz se hace cargo de ese archivo, desde dónde lo aborda y cómo, desde qué punto de vista trabaja la curaduría, ¿no? Desde el punto de vista de la militancia o desde el punto de vista afectivo. No sé, digo, es un caso, no sé, desde mi punto de vista bastante interesante por la función de José Venturelli, eh, pero después no sé qué pasa con Paz, ¿no? Sé que escribe poesía, pero no la conozco. Sí. Gracias, Jorge. Jorge también trabaja con estos temas, así que conoce bien estos materiales. Lo de Venturelli es súper interesante porque Venturelli es, digamos, de estos expertos extranjeros, el más vinculado con la revolución, los primeros años, sobre todo. Habría que ver, dónde se juegan estos, digamos, dónde se juega este problema de archivo, y de nuevo tiene que ver, yo creo, con cómo abordamos el problema. Yo empecé hablando de estos documentales que traen estas preguntas acerca de la reconstrucción de la memoria en este género específico del documental. Sería interesante abrir un diálogo con qué pasa con las historias reales, ¿no? Más allá de que estén narradas en esa primera persona de, digamos, de participantes de este esquema de hijos de personas que vivieron allá. Sería interesante si hubiera documentos, o sea, cartas, géneros, algo publicado ahora que nos... No, estaba pensando en esto, en la curaduría del archivo Venturelli, que lo hace Paz, ¿no? Y eso está online, por lo menos parcialmente, y tal vez sería, digamos, como una manera de articular una cosa con la otra, en el sentido de que, digamos, esa curaduría también es una lectura del pasado, ¿no? O de su pasado personal. Sí, sí, esto es interesante, y también es otro problema que, o sea, otro problema, ¿no? Otro dato, ¿no? Que muchos de estos archivos, y volviendo a la pregunta de Gonzalo de antes de qué pasa con las colecciones
de los militantes. La mayoría de estas colecciones las tienen los hijos, y también he podido entrevistar colecciones personales gracias a los hijos, en el caso de Fina Wershaber, que hemos hablado con vos. Entonces ahí creo que también se puede recortar otro objeto que hay que formularlo, ¿no? Bueno, albaceas, hijos que conservan archivos, identificarlo como problema y traerlo, pero súper interesante también, por la relevancia de Venturelli, sobre todo. Me parece que vamos a ir cerrando. Rosario, te agradecemos muchísimo, la verdad que estuvo interesantísimo la presentación, la contestación de las preguntas, todo el debate, y les agradecemos mucho a todos y a todas los que vinieron hoy. No sé, Gonzalo, si querés decir algo más. No, nada, agradecerle a Rosario muchísimo, estuvo muy bueno, la verdad, fue buenísimo, Rosario. Sí, gracias, yo quiero agradecer a todos los que vinieron, veo muchas caras, conozco muchas que no, muchos nombres que conozco, así que feliz de seguir conversando acá o después con varios.